Capítulo 1, de la casa a la plaza, del pañal al pañuelo. No eligieron cualquier sitio. Ellas fueron a esa plaza donde nació el país, quizás para que vuelvan a ser. Pero ellas no lo sabían, aquel 30 de abril de 1977. Hasta la desaparición del hijo o la hija, las madres no eran las madres de Plaza de Mayo. Eran madres, en singular. Mujeres de su casa. Trabajadoras que se dedicaban a las tareas del hogar. La comida caliente, las camas tendidas, el patio barrido. Pero algo imprevisto, terrible, sucedió. De un día para el otro. Los hijos e hijas de cada una de ellas desaparecieron. La tierra parecía habérselos tragado. La desesperación no las paralizó. Las sacó de la cocina y las llevó a la intemperie de la plaza. La Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo es el territorio político por excelencia de nuestra patria. Allí sucedieron los hechos más emblemáticos de la historia nacional. Y entonces, claro, ¿por qué no? Mientras el número de secuestrados crecía a diario, un grupo de mujeres, solas, sin ninguna organización, más que el dolor en sus ojos, se iban a plantar en la Plaza de Mayo. ¿Quién podía imaginarse que a pesar de la censura mediática, la ceguera social y la complicidad de todos los estamentos institucionales, esas madres intentarían hacer visible el reclamo por la vida de sus hijos e hijas arrancados por la patota militar? Locas, las llamaron inicialmente. Los genocidas. Los dictadores querían impugnar su reclamo público, pero las madres demostraron que estaban en lo cierto. Era allí donde había que protestar, en pleno centro, a la luz del día, en horario laboral y frente a los edificios más emblemáticos del poder: la catedral, la Casa Rosada, los bancos, la intendencia de la capital. En los cuarteles, las iglesias, los hospitales, los ministerios se burlaban de ellas. En los referentes de los partidos políticos, las madres percibían la incomprensión o la complicidad. En los organismos, las recibían con formalidad y escritorio de por medio. No entendían su desesperación. Nadie se enteraba de sus reclamos. Los curas y los funcionarios estatales, en lugar de ayudarlas a encontrar a sus hijos, intentaban sacarles información sobre las actividades y amistades de los secuestrados, volviendo aún más sórdido y eficaz el mecanismo de represión. Puro terror, excepto en Plaza de Mayo. Aquí no se viene a llorar, sino a luchar, se decían unas a otras para confortarse. Cuando la policía las obligaba a circular, a rondar alrededor del monumento a Belgrano, a no quedarse quietas más de 3 personas en un mismo lugar, originando una reunión pública que el estado de sitio prohibía expresamente, las madres estaban empezando a marchar. Era una marcha política, de oposición y resistencia. En octubre de 1977, las madres decidieron aprovechar una multitudinaria procesión católica a la Basílica de Luján para hacer visible su demanda por la vida de los hijos secuestrados. Pero claro, ¿cómo reconocerse entre la multitud que asistiría a la concentración religiosa? Evaluaron diversas estrategias hasta que una dijo: ¿y si nos ponemos en la cabeza un pañal de nuestros hijos? Eran tiempos de los pañales de tela, blancos,
que todas las madres conservaban entre los recuerdos de aquellos hijos que fueron bebés y que ahora ya eran hombres y mujeres, jóvenes, bellos, llenos de sueños y esperanzas, comprometidos con su pueblo. Así nació el emblema que aún hoy identifica a las madres de Plaza de Mayo. Un pañuelo blanco, insignia de libertad, reconocida y respetada en el mundo entero. Ya no eran una cola de madres inquietas en las oficinas públicas, fácilmente manipulables por el engaño oficial. Ahora conformaban un movimiento cuya presencia pública denunciaba algo muy siniestro que estaba ocurriendo en el país. Habían aprendido las primeras lecciones que debe tener un grupo o movimiento que se propone enfrentar una injusticia. En su caso, la más terrible de todas. El tamaño y la crudeza de la realidad que debían desafiar, pero al mismo tiempo la capacidad de dar una respuesta colectiva común que las hacía infinitamente más fuertes. Solas no llegarían a nada. Eso aprendieron en aquellos duros meses de 1977. Esa certeza las acompaña hasta hoy. Los militares sabían que aquellas viejas locas no lo eran tanto. Bueno, las madres de Plaza de Mayo somos un producto de la represión y un producto de la falta de justicia, porque los jueces no implementaron la justicia, no buscaban a nuestros hijos, no sabíamos dónde estaban. La represión se hizo cada vez más fuerte y a partir de eso, de la represión y de la injusticia, decidimos salir a la calle a buscarlos. Y fuimos a la plaza por primera vez el 30 de abril de 1977, un grupo muy chico de madres, que fue creciendo a medida que crecían nuestras prisiones, fue creciendo a medida que las madres iban tomando conciencia, y las que realmente salimos esas primeras veces a buscar a los propios hijos, a cada una a su hijo, enseguida fuimos capaces de canalizar todo ese dolor en lucha y buscar a todos los hijos, que es lo que estamos haciendo desde ese momento. El trabajo individualista para nosotras no existe. El trabajo es de todas y por todos, y aquí en esta casa no hay cargos, desde lavar el piso, atender a la gente, hacer el reportaje, hacer la comida, todo de todas. Creo que eso es lo que nos mantiene pegada a la tierra y a la realidad, seguir siendo quienes somos. Sí, ¿y cómo explicaría usted que ustedes sean, digamos, el movimiento político que sale a la calle y se opone a la dictadura que durante todos estos años ha habido aquí en Argentina? Y porque los partidos políticos mayoritarios, la cúpula de la CGT y la Iglesia Católica Argentina, con su silencio fueron complacientes, y entonces en definitiva realmente fueron culpables también de la desaparición de nuestros hijos, esos mismos que hoy acusan a las madres de terroristas porque justamente ellos no fueron capaces de parar la masacre, y es la única forma que han encontrado de salvarse. Acusar a las madres de terroristas y a los hijos de terroristas, porque eso es una manera que si eran terroristas entonces cómo los iban a defender. Y estamos nosotras, ¿no?, para salir a defender eso con todo, y justamente por eso, porque fueron complacientes, fueron cómplices, porque silenciaron, y muchos participaron y estaban de acuerdo que esos opositores políticos, que eran nuestros hijos, desaparecieran para ellos seguir aplicando este plan económico y el régimen que vino después. Pero ustedes son madres, ¿no? Y ustedes antes no participaban, bueno, tal vez algunas sí, en partidos políticos, y ustedes, su vida se desarrollaba en el espacio tradicional de la mujer, en la casa. Ustedes salen como madres, ¿no? Entonces, ¿cómo explica que hayan llegado a tener una organización tan eficiente que ha conseguido, bueno, hasta ahora no solamente ser uno de las fuerzas que han derribado la dictadura, sino también llegar a conseguir encontrar hijos, nietos
y seguir siendo una fuerza importante ahora mismo en el espectro político de Argentina. Bueno, nosotras eso salió sin proponerlo realmente. No tenemos que decir nosotros nos propusimos en esta organización porque no es cierto. Nos propusimos sin juntarnos, teníamos ideas que la unidad iba a ser mucho. El movimiento fue tomando fuerza y se fue realmente modificando a través de lo que iba pasando en el país y de la conciencia que iba tomando el pueblo y sobre todo de la solidaridad del exterior. La solidaridad del mundo hizo que el movimiento fuera muy conocido, que fuéramos muy respetadas, que fuéramos realmente muy escuchadas. Y a medida que nos iban escuchando, era como que cuando nos escuchaban afuera, también nos empezaron a escuchar en el país. Y como el movimiento desgraciadamente creció, porque desgraciadamente hay muchos desaparecidos, eso hizo que tomara fuerza. Y todas las madres que tenían un hijo desaparecido se acercaban al movimiento. Y aún algunas que se acercaron después del gobierno constitucional, porque no tomaban conciencia que la única lucha es esta. Nosotros desde un principio defendimos a todos los desaparecidos por igual, a los 30.000. Al que la madre tiene muchos datos como al que no tiene, al que no le preguntamos nunca ni qué hacía su hijo, ni quién es la madre, ni por qué desapareció. Una madre con un hijo desaparecido, para nosotros eso es lo que tiene importancia. Y creo que eso es una casa de puertas abiertas. En un principio no teníamos casa, pero como estábamos en la plaza, hemos abierto que eso es imposible. Después cuando tuvimos casa, nunca cerramos nuestra puerta. Creo que esa amplitud que tenemos en el trato, acá todo el mundo entra y hasta la cocina, no hay lugares. Y lo mismo pasa con todo lo que estamos haciendo, ¿no? La juventud se acerca permanentemente a nosotras, ha formado un frente, hay un apoyo muy grande, ha tomado conciencia que esta lucha que nosotros vamos llevando adelante es una lucha no por el poder, es una lucha sin que nosotros seamos una opción política para esa juventud, pero sí saben que estamos defendiendo lo más importante que tiene el hombre, que es la vida y la libertad. Bueno, usted me está hablando realmente de nuevas formas de lucha que han sido ideadas por ustedes, que son mujeres. Hay otros movimientos también de mujeres que se están centrando en otras reivindicaciones, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna relación con otros movimientos, como por ejemplo los movimientos feministas? Sí, las feministas aquí en Argentina. Recién ahora estamos teniendo contacto con las feministas argentinas y con los movimientos de mujeres. Las primeras mujeres que se acercaron fue el movimiento de ama de casa. Después se fueron acercando otros movimientos, la multisectorial de la mujer, y ya hemos tenido contacto con el lugar de la mujer, con otros movimientos, ¿no? Nosotros no somos feministas. Somos mujeres, sí que luchamos, pero no somos feministas, porque estamos luchando nada más y nada menos que por la vida de nuestros hijos. Entonces mal podríamos luchar con las feministas, ¿no? Nosotros respetamos todas las luchas, pero estamos en esta tarea justamente quisiéramos que todo el mundo tome conciencia que el mundo tiene que juntarse, que los pueblos tienen que juntarse, que los hombres y las mujeres tienen que juntarse. Lo que las mujeres tienen que tomar conciencia es que tenemos que luchar codo a codo para tener los lugares que nos corresponden. En este país no hay lugar para la mujer, no hay lugar en el Congreso, no hay lugar en ninguna parte para que las mujeres participen. Los partidos políticos a las mujeres no les dan lugar y en las elecciones realmente hay muy pocas. No hay mujeres, vamos a decir, hay pocas mujeres cirujanas, y pocas mujeres en todos lados, hasta la Secretaría del Menor y la Familia dirigen hombres. Las leyes para las mujeres las hacen los hombres, pero tampoco me parece bien que haya una Secretaría de la Mujer, porque si hay una de la mujer tiene que haber una del hombre, porque es la única manera de no separarnos. Bueno, en este momento político en el que se vive la Argentina, ¿no?, que se puede hablar bien de transición a la democracia o que ya están en la democracia, ¿cómo ve usted el papel de las madres de la Plaza de Mayo? Es decir, ¿sigue siendo una fuerza importante de oposición? Sí, yo creo que somos una fuerza importante, estamos señalando permanentemente a este gobierno constitucional. Todavía no tenemos democracia. Yo creo que la democracia se hace, se vive y se construye todos los días. No conozco muchos países que vivan en total democracia o en aparente total democracia. Acá todavía no tenemos democracia, tenemos gobierno constitucional y creo que sí somos una fuerte oposición. Estamos señalando permanentemente los errores, los desacuerdos, las deficiencias, las mentiras, la farsa y la corrupción. Y lo vamos a seguir señalando todas las veces que sea necesario.
Bueno, muchísima suerte y en seguir siendo esa conciencia crítica, ¿no?, de la que me habla. Gracias. Yo creo que la suerte va a ser cuando todo el mundo nos apoye realmente en esta causa por la vida, que es por encima de las fronteras y de la ciudad. La Pacho, solito en el monte, donde el día esconde lumbre de la tierra, ceniza de sol. La Pacho, también en mi alma, la vida sembró su color. Un árbol borracho de sueño. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Otro jueves aquí en la plaza. Un fuerte aplauso para las madres en este año en que están cumpliendo 40 años de lucha. Y como ustedes seguramente saben, las madres han lanzado una nueva campaña. En este caso tiene que ver para hacer el aporte para que todos los chicos que van a empezar las clases en marzo tengan los útiles para poder cursar. El nombre de la campaña es Aunque falten bancos, queremos que todos tengan útiles para ir a la escuela. Así que las madres están recibiendo en la sede de la asociación, en Hipólito Yrigoyen, 1584, todos los días y durante todo el mes de febrero, distintos útiles para poder aportar y luego ser distribuidos. Específicamente, las madres sugieren colaborar con cuadernos oficios con espiral, hojas rayadas número 3, corrector, lápiz negro y biromes de colores, azul, negro, rojo y verde. Esto es lo que han conversado las madres con docentes de distintas escuelas y que le han transmitido es la mayor necesidad. Así que les agradecemos a todas las que ya están aportando y colaborando, porque ya hemos recibido muchísimo material y los invitamos a seguir participando y a seguir replicando esta campaña. Y por otra parte, las madres me pidieron que leyera hoy un documento, un texto que fue escrito en Bolivia a raíz de este nefasto decreto de necesidad y urgencia del gobierno para expulsar a los inmigrantes. Este texto tiene por título Dicho en argentino y tiene que ver con esta medida del gobierno de Macri, que ante la imposibilidad de negar a los inmigrantes ha decidido delincuenciarlos. Dice así: la guerra de Malvinas fue sin duda una bisagra continental y una muestra también de una de las características de una parte de los argentinos, la bipolaridad casi congénita. Al final de ese abril de 1982, cuando escuchaban los gritos en las casas, no se sabía si se festejaba un gol de la selección en el Mundial de España o si un escocés había impactado en la flota británica. Así fue. Una de las cosas que generó admiración y cierto tipo de ternura fueron los extranjeros que se enlistaron para marchar a defender esa causa nacional. Las cifras hablan de aproximadamente 20.000 peruanos, 12.000 bolivianos y 9.000 paraguayos. Las cifras varían un poco dependiendo de la fuente, lo que resulta realmente irrelevante es esa cantidad y ellos estaban ahí. En el caso de Bolivia, la historia se remonta a mucho antes. La primera invasión inglesa a las Islas Malvinas fue en el año 1833. En ese entonces, el mariscal Santa Cruz era presidente de Bolivia y, enterado del caso, mandó una carta protestando la invasión y dejando en claro que Bolivia solo reconocía a la República Argentina como unidad territorial sobre las Malvinas. Bolivia fue el primer país en protestar la invasión. La carta fue dirigida a la reina de Inglaterra y a su primer ministro con copia a Buenos Aires. Dicho en argentino, Bolivia puso las bolas sobre la mesa defendiendo a la Argentina. Desde todo aquello pasaron muchos años ya, y la gente se movió de sus lugares de orígenes por distintas razones, económicas, de placer, por cambiar de aire, por amor también a veces. Los migrantes sudamericanos en Argentina se calculan en 4,5 millones de personas. Según la CEPAL, hay un total de 28 millones de migrantes regionales
y el país con mayor recepción es Argentina. Intelectuales, fabricantes, comerciantes, productores de comida. De la comida de los argentinos, de tal suerte que estos no podrán negar nunca la capacidad de trabajo y creatividad que aportaron los inmigrantes al país. Ni los de antes, ni los de ahora. Ni los anarquistas españoles, ni los agricultores bolivianos, ni los ingenieros italianos, ni los chaspistas peruanos no podrán negar a los panaderos alemanes, así como tampoco podrán ignorar los albañiles paraguayos. Ahora bien, el gobierno del presidente Macri, junto con su ministra Bullrich, ante la imposibilidad de negarlos, optó por delincuenciarlos. Dicho en argentino, se cagaron en todo. Dejó de importar no solo la historia, sino la capacidad intelectual y de trabajo actual que estos inmigrantes le aportan desde siempre al país, en todas las áreas. Solo por dar un dato, el mercado de abasto, que produce las frutas y verduras que consume Buenos Aires, sale de manos bolivianas. Lo mismo en gran parte de la carne y en la industria textil y el comercio en general. Con estos datos, que seguramente ignora a conciencia el gobierno argentino, se nos ocurren un par de preguntas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si los inmigrantes hicieran una huelga general de 72 horas? ¿Qué comerían los argentinos? ¿A dónde irían a hacer las compras cotidianas? ¿Qué sucedería con la construcción? Una última, ¿de qué se tendrían que disfrazar los argentinos para sobrevivir? Muchas gracias. Este texto fue escrito por Fabián Restivo, fue publicado en un medio boliviano y las madres están reproduciéndolo a partir de esta propuesta, ¿no?, de generar un paro de inmigrantes de 72 horas aquí en la Argentina en repudio a este decreto de Mauricio Macri. Como ayer era el opositor político, hoy es al pobre, hoy es al inmigrante, hoy es al morocho, porque eso es lo que necesita este gobierno para llevar adelante el plan económico que le dictan esas empresas que hacían negocio con la dictadura, que hacían negocio con el menemismo, que no pudieron hacer muchos negocios durante los últimos 12 años y que ahora creen que les ha llegado el tiempo y ahí están, pidiéndole cada vez más y más. Y ustedes miren, mientras el gobierno propone crear tribunales especiales para los migrantes, manda un proyecto al Congreso Nacional y a la legislatura porteña, firma un convenio que debe ser revalidado después por ambos parlamentos para desmembrar la justicia nacional con asiento en la capital federal y traspasarla a la justicia porteña, que maneja muy férreamente el macrismo, tiene una hegemonía política muy consolidada en la ciudad y por eso lo que quiere hacer muy rápido, apenas entra a la gestión, porque no nos olvidemos que tiene recién un año de gestión y propone cambios institucionales muy profundos. El gran objetivo es traspasar y que nos quedemos los trabajadores sin fuero nacional del trabajo, sin la justicia nacional del trabajo, y el fuero laboral es muy sensible, muy importante. Ustedes piensen que cualquier trabajador en el interior que no tiene suficiente fuerza sindical para pelear y que la justicia local está muy cooptada por el poder político y por los empresarios de esos lugares, se le queda vedada la imposibilidad de recurrir a la instancia nacional y apelar, donde acá sí en la Ciudad de Buenos Aires tienen más fuerza los gremios, donde sí hay una jurisprudencia sobre el derecho laboral mucho más desarrollada. Eso es lo que está de fondo, a eso quiere llegar. Y la última pregunta, ¿por qué Macri, como decía al principio, lo hace tan rápido? ¿Será que Macri tiene miedo de durar mucho tiempo más en el gobierno nacional? Yo creo que sí, que está de paso, está en una excursión por el gobierno nacional y tarde o temprano, cada vez más temprano, vamos a volver ahí, va a estar el pueblo nuevamente ahí y vamos a recuperar todas las leyes y todas las conquistas que este tipo nos quiere sacar. Gracias, compañeros, compañeras. Bueno, buenas tardes, compañeros. Tenemos una compañera que está un poquito enferma, se tiene que operar. Eve estuvo con mucho trajín y por eso hoy está ausente en esta plaza. Las madres queremos ratificar, aunque no es necesario, todo lo dicho por nuestros compañeros, y nos parece espantoso lo que está haciendo este gobierno de los demás. Como dice Eve, decimos nosotras, nuestro no es porque no lo votamos, ni le vamos a llevar el apunte de nada a lo que dice. Lo que sí tenemos que tener muy claro es que tenemos que trabajar
pero mucho, para hacerle entender a algunos que lo votaron con conciencia, a algunos que equivocados, a algunos que no quieren que esto siga así, enseñarles y explicarles que el trabajo y la forma ahora de hacerles ver a toda esa gente que el horror sería volverlos a votar. Por lo tanto, para las próximas elecciones hay que empeñarse en enseñarle a la gente: no hay que votar este gobierno, no hay que darles lugar, porque entonces, compañeros, si ellos tienen mayorías en el Congreso, va a ser terrible. Si ahora son así, con mayoría serán espantosos. No hay que votar al gobierno de Macri para la próxima campaña contra eso. Hasta el jueves, compañeros. Alerta, 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 que están vivos todos los ideales de Lorenza.